¿Sabes cuando crees que llevas una vida normal, pero viene la vida y te demuestra que no tiene nada de normal? Pues eso es lo que le pasó a nuestro genio de Almería, el genio de las lámparas. Os lo presento. Antonio Hernández tenía una fábrica en Almería en la que tenía 11 trabajadores. Uno de ellos se llamaba Miguelín y con 17 años se encargaba de todo lo que había que hacer porque durante 200 días al año el jefe estaba fuera. Les iba estupendamente fabricando lámparas, pero en 2008 llegó la crisis y en 2010 tuvieron que cerrar. Pasaron de tener una vida acomodada a no tener ni para una barra de pan, pero tenía un porqué y un para qué. Pero mejor que nos cuente, ¿no os parece? Cuando cerramos, pues evidentemente te tira un tiempo desorientado y perdido. Luego hice una colección en iluminación moderna muy bonita. No se vendía, no había manera, lo hice otra cosa. Empecé los seguros, me quité, pues, como se suele decir, salto de mano. Hasta que aquel me dijo que había que hacer tenían que hacer un trabajo de reciclar barcoles y bueno, y de ahí surgió la idea. Y a mí pues se me encendió la bombilla y pensé, digo, voy a hacer algo que no haga nadie. Bueno, aquí está. De hecho, desde que estoy haciendo los robots no trabajo, disfruto, que es diferente. Hay mucha gente que hace robots y todos los trabajos son buenos y merecen respeto. Yo lo que hago es diferente, como otros hacen sus cosas. Aquí hemos vendido piezas para todos los sitios del mundo y claro, estamos en un sitio ideal, es precioso, vienen, monta, hay unos compañeros estupendos, una gente estupenda. Nosotros somos regulares, pero bueno, gente te ayuda es otro mundo. Y muy bien, ¿y quién me iba a decir a mí que yo iba a tener una tienda en las puertas del Corte Inglés? Eso te da mucho caché. Oye, una cosa, ¿qué aprendiste del periodo de este tan crítico de no saber qué hacer, dónde ir, cómo renovarse? Pues más de lo que debería haber aprendido y menos de lo que necesitaba. Porque aprendí, por ejemplo, que a la hora de la verdad ni tienes clientes ni tienes amigos. Tú puedes caerle muy bien a un montón de gente, tienes un montón de clientes en todos lados, te aprecian, te atienden una maravilla, pero en el momento que caes en desgracia, lo que hace la gente es dártela. Eso es una de las cosas que se aprende. Otras, por ejemplo, que en los sitios donde te ponen alfombra roja, te tratan con la punta del pie. Eso es lo que es una de las cosas. O sea, que tienes que diferenciar cuál es una relación superficial a cuál es una relación de verdad. No, claro. Sí, yo pensaba que tenía muchos amigos y muy buenos clientes y que en ciertos sitios me trataban muy bien, no por mi negocio ni por lo que yo les pudiera dar y ofrecer, sino por mi persona. Y luego a la hora de la verdad, ¿Te diste cuenta que era todo? Que luego es mentira todo. Luego está la otra parte. Por ejemplo, Antonia, que andará por aquí, que es mi mujer, pues incondicional en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras. Claro, eso te hace aprender también. O sea, que ha sido un antes y un después. Sí, totalmente. Pensabas que tenías algo, que ya no tenías. El antes es antes del año 10, que es cuando cerramos, un periodo de oscuridad muy potente. No lo pasamos bien, la verdad, no fue agradable. Un periodo luego de gran ilusión, cuando empecé a hacer la ropa, hice 6. Fuimos a un mercadito que había en Almería, que las chicas éramos muy agradecidos, siempre nos dio la primera oportunidad. Vendimos 2 piezas y luego la alegría que me dio por fin, después de tanto intentarlo, poner un plato de comida con algo que es lo que yo he hecho toda mi vida, que ha sido diseñar y fabricar y vender con algo que yo diseñé, fabriqué desde cero y empecé de nuevo a funcionar. Y bueno, estamos muy bien, muy felices. No somos los mismos, nos vivimos de otra manera, pero es que a veces no necesitas tanto. Al final lo que necesitas es la comprensión, el tiempo, el amor y la salud, por supuesto. Y si verdaderamente claro, tienes que vender, tienes que ganar dinero, porque esto está montado así, pero hay cosas que no son tan importantes. Que antiguamente o anteriormente decías, joder, ¿qué tal? Es que yo, que no sé qué, son mentiras. Todo. Cuando un médico te dice, en plena pandemia, el lunes, un viernes, te llama y te dice, el lunes te vamos a intervenir, me hicieron un catete aquí, que lo llevo durante 8 meses, te vamos a intervenir, y que entra el martes en diálisis, y no será para tanto. No, al fin de, si quieres, no te lo pongas, al fin de semana siguiente no llega. Ya después de todo lo que habíamos vivido, de toda la historia, de toda la movida,
del desastre económico, del todo. Cuando te dicen eso, otra vez otro reinicio. Ya estaban, mis queridos robos ya estaban. 8 de diálisis, 1 año y pico de trasplante. Y entonces cuando te das cuenta de verdad lo que vale y lo que es. Tomártelo un poquito a guasa también, disfrutar de lo que se pueda, porque lo demás son películas. Y bueno, vuelve a nacer en lo físico, que es lo que me ha pasado a mí, en lo psíquico, y además que te remueve. Y te queda nuevo, mío. Ahora empiezo a vivir de otra manera y a ver las cosas. Empecé a ver las cosas de otra manera cuando empecé con los robots, que me hicieron ver otra forma de entender la vida. ¿Qué conociste de ti mismo que no sabías? La vida me ha enseñado a ser más humilde. No es que fuera antes de prepotente para todo el mundo, que no lo decía, pero que te metes en una vorágine de vida, de viaje, de reuniones, de comidas, de hoteles, de historias, y piensas y ves la vida de una manera, y luego te das cuenta que es que no, que más humildad, que más los pies en el suelo. Acabaste de trabajar y qué significa ahora trabajar. ¿Cuánto significaba intentar buscar dinero debajo de las piedras? Tienes que pagar nóminas, tienes que pagar muchas nóminas, muchos seguros sociales y muchos proveedores, e intentar siempre la cuenta de resultados de la empresa y tal y cual. Y ahora no. Ahora, pues, hombre, lo que digo, tienes que vivir, tienes que comer, tienes que pagar la luz. Vivir tranquilo, disfrutar de la vida. Vamos a ir en julio a Galicia, que tocan los Scorpions. Pues yo antes era impensable, trabajando durante muchísimo tiempo y sin irnos de vacaciones, porque no teníamos tiempo. Ahora estamos planeando hacer un viaje a Galicia, pues porque esa es la vida, es disfrutar y apreciar lo que en las películas cuando se ponen dramáticos, lo que se te ha dado de nuevo. Mira, ¿tus casos es literal? Sí, por dos veces, una económica y otra vital, que es más potente, sí. Sobre todo la última ya te hace plantearte las cosas y verlas de otra manera, porque le vimos la orejilla al lobo. Yo en diálisis estuve los 8 meses que estuve, han sido los peores meses de mi vida. Muchísimo, fue terrible, me destruyó psíquicamente y físicamente. Lo peor era que me sentaba en el sillón, yo no he parado nunca de trabajar, de hacer cosas, de intentarlo y de luchar. Y lo peor era que estaba sentado en el sillón y que ya mi cabeza lo único que pensaba, hoy tengo diálisis, mañana no, pasado tengo, y esa era mi dinámica. El día 13 de febrero del año 21 le dije a mi mujer, la primera vez que le dije, yo no quiero ir más a diálisis, no quiero. Y ese día, a las 2 de la madrugada, me llamaron desde el hospital Carlos Haya y ese día me cambió la vida. Una de las razones por las que a los empresarios les cuesta mucho cerrar la puerta de la empresa es que sus trabajadores. Sí. Porque es como que se sienten responsables de ello. Nosotros tuvimos los problemas que tuvimos precisamente por eso, porque yo intenté salvar mi negocio hasta el último minuto. Y ese fue el grande, porque al final no salvé nada y no sirvió. Y sirvió solamente para empeorar la situación. Hombre, Miguelito es un tío que donde llegue lo van a querer y lo van a adorar. Que es una máquina no de trabajar, sino de persona, donde esté le va a ir bien. Al que tiene, no sé cómo calificarlo, ese ángel, esa luz, esa fuerza vital, ese le va bien siempre. Podrás tener tus problemas, pero ese le va a ir bien, seguro. Yo soy yo pienso que la ya, si la dejamos, pero lo puede poner para que cada vez queremos que sea o varios y no confiamos en que puede haber otra manera, ¿vale? No la veo. Pero ten en cuenta que, te interrumpo, es que son muy difíciles de ver, porque si tú estás en el yo y en el ahora, y, por ejemplo, en tu medio de vida, pues no vas a ver más allá de lo que es decir, no lo puedes ver porque si tú tienes unas obligaciones, tienes una hipoteca, tienes unos niños, tienes una vida y tienes un trabajo que no te gusta nada y que te putean y que ganas una mierda, perdón por la expresión, pero no eres capaz, quizás lo ves cuando no lo tienes y cuando tienes que buscar otras oportunidades. Claro, cuando te quitan la vaca, para que te crezcas, te quitan la vaca, es para que el granjero dejara de pasarse realmente en sacar leche a la vaca. Lo que hicieron es darle la vaca. Le dan la vaca y entonces ya tienes que ver más allá que a la vaca.
¿vale? Entonces te tienen que quitar la vaca para que veas más allá. Exacto. Pues es tal cual. Tal cual. Te tienen que quitar la vaca porque si no, no eres capaz de ver más allá. En el mundo hay dos tipos de personas. Los que somos valientes y los que son sensatos. Si te quitan la vaca, ya sabes si lo sensato Sí. que te toca ser valiente. Si a mí me quitaron la vaca, ¿sabes? Me quitaron la vaca, pero bien quitada. A ti, desde que te pasó estas dos crisis tan fuertes, ¿qué cosas yo le llamaría mágicas, ¿vale? Pero como si yo te digo mágicas, no sé si te va a llegar. Sí, bueno, yo... Cosas raras, atípicas te han pasado luego. Pues mira, soñé cuando le terminé el robot al niño, a Taurcio 47 o 97, Taurcio 47. Ya te digo que estaba más perdido que la 10-11. No, mi vida es decir, no le encontraba un sentido ni un camino, porque cuando tienes problemas económicos todo es negro y turbio. Y la mañana que me levanté pensando que iba a hacer lo que estoy haciendo, soñé con ello. A veces pasan cosas muy extrañas. No sé, vino una clienta china, nos compró estábamos aquí, creo. Nos compró una pieza, alucinando a las dos chicas, flipaban en colores, y me dijo que era para copiarme la pieza. China, en Shanghai. Yo había estado en China anteriormente, en el año 2006, 2007, sé cómo funciona aquello, y le dije que me daba igual, que no me importaba, porque bueno, iba a copiar esa, pero yo todas las hago diferentes y nunca he ido a dos piezas iguales, y que es una cosa muy personal y un trabajo muy personal. Me ofreció irme a trabajar a China con ellos. Me llamaron al día siguiente un señor hablando correctamente en español y me dijo que si estaba interesado, que me harían una oferta y tal, lo que igual. Le dije que no. Y luego, bueno, tuve también en el 16, una visita muy rara de unos mandados de una empresa muy gorda americana, unos señores de Estados Unidos. Eligieron 5 piezas, le hicieron, yo qué sé, un montón de fotos y me dijeron que bueno, que era para, no puedo decir quién son, que esto iría a un departamento, que lo estudiarían y que si fuera interesante para ellos, pues que actuaríamos en consecuencia y me ofrecerían una serie de cosas. Bueno, La temática de la empresa se puede decir. Que hace cine y luego hace mucho merchandising. Y bueno, tuve que firmar un contrato de confidencialidad y me dijeron que se tirarían en un cajón un tiempo, o me llamarían en un tiempo, o no me llamarían nunca. Empeñaron en ir al desierto de tabernas por el tema del cine y tal y cual. Ellos se fueron para su casa y nosotros nos quedamos aquí. Y hasta hoy ya veremos. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Por qué a tus robots con ellos? Pues porque intento darle una personalidad propia. Ahora os voy a buscar alguna pieza. Cuando empezamos hacíamos un certificado de adopción que ahora mismo es imposible. Le poníamos el nombre a cada robot, le poníamos unas cualidades que tenía, lo firmaba, pero eso fueron las 50 primeras. En cuanto empezó la demanda, digamos, más potente de piezas, ya no había tiempo para eso. Entonces ahora lo que le decimos al adoptante, que no nos paga el robot. Cada adopción tiene su precio, es diferente. Nos paga el papeleo. Y ellos pues ya le ponen su nombre y le ponen las cualidades que quieren. Le imprimimos una personalidad propia, le damos su carácter, todos son diferentes e intentamos, pues mira, por ejemplo, esta chica, entera de acero, te mira y luego te pone así unos ojitos, ¿vale? Y ya te mira como adóptame, que eso lo dice ella, yo no lo he dicho, ¿sabes? No soy ventrículo, lo ha dicho ella. Y claro, pues como esta, pues todo. Por ejemplo, aquí tengo una pieza. Tania, dame el de tubo verde. Pues esto es lo mismo, te mira así con su carilla tristona. A ver, cuando le pones una cámara delante le da vergüenza, se pone tímido. Otras veces te mira así a los ojos, otras veces se pone altanero. Oiga, yo que tal y que cual yo soy. Pero bueno, luego vuelve a su modestia, ya sin vergüenza, en fin. Intento darle cada uno, que es lo más difícil, ese toque de esa personalidad. Pues bueno. Y claro, la gente se siente identificada en realidad. Sí, mucha gente me ha dicho, muchos de los clientes me han dicho, ese me llama. Y yo me quedo a veces y digo, ¿cómo que te llamo? Sí, ese. ¿Y por qué? Pues no por la expresión, por lo que sea. Como esos perros, cuando coges un perro no eliges uno entonces.
Sí, sí, es por algo. Yo he intentado que ella diseñe, ella me ayuda, monta, pinta, hace lo que sea, pero el diseño siempre es mío. Intento. Qué bonito. Intento, les ponemos su número para saber que este es el 1089 y que no va a haber otro de los 1089. Y aparte, luego, claro, si tienen su carácter y su alma, es que es imposible. No hay dos personas iguales, pues no hay dos robots iguales. Este se llama R45. Sí, es de los últimos. Sí. El paso aventurero de los U-Robots. Su destino en la flota interestelar es el de explorador y cartógrafo. Equipado con la más avanzada tecnología, estudia los nuevos exoplanetas sobre el terreno para la futura colonización de la humanidad. Bueno, puesto que ves tan sencillo, me llevaba 2 horas para hacerlo y al final tuve que desistir. Yo te he dicho antes que hay otras personas que hacen sus piezas, esto es un trabajo respetable, pero es que yo incido en eso en mi trabajo, en que tengan algo que no tengan los demás, que sean diferentes. Pero, por ejemplo, este gesto, ese simple gesto, pues ya te está diciendo algo que si estuviera así fijo, pues sí, es muy bonito, una lámpara, muy práctica y tal, pero ya no es un robot, ya no tiene personalidad. ¿De dónde viene el nombre? Pues viene de útiles y de únicos, las dos U. Y como estamos tan en los sajones, de U-Robots. Un robot. Claro, esto es para los de fuera, esto es para los esto, el U-Robots es para los guiris, vamos. Estamos muy locos en esta casa. No, y bendita locura, ¿no? No, sí. Bendita locura. Sí, estamos muy locos, muy bien. Espero que el mundo se contagie de tu locura. Yo he aprendido muchas cosas con Antonio. Algo que muestra la vida de Antonio es que una y otra vez le estaban pidiendo que se rindiera, que solamente pensara en el hoy. Cuando la vida te tira la vaca, lo único que trata es de mostrarte algo que tú no estás viendo y que en el fondo estás pidiendo. Un camino más amoroso o más fácil. Salió el camino, pero que la vida le mostró el cómo. Independientemente del escenario que vivamos, algo que no tenemos que hacer nunca es dudar de nuestra valía. Desde la locura, desde ese mostrarte diferente, desde ese conectarte a tu pasión, es desde donde se muestra la magia. Cuando haces algo con corazón, da igual que te copien, porque ¿cómo se puede copiar el alma de algo o de algo? Es imposible, somos únicos. Si algo he aprendido de esta historia, es que no hace falta ni guerrear, ni luchar, ni salvar, ni ser salvados. Porque cada uno de nosotros podemos dar nuestra mejor versión, dar toda nuestra alma, ponerle mucho corazón y obtener cosas tan bonitas como las que pueden conseguir Antonio y Miguel. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, que hayáis obtenido muchos aprendizajes y nos seguimos viendo. Suscribiros, darle a like. ¡Chao!